Bueno, bienvenidos nuevamente a LANS, Latinos en Australia y Nueva Zelanda. Yo soy Jorge. Este es un podcast creado por latinos para latinos. Y a raíz del lanzamiento de este podcast, estuve hablando con muchas personas que me comentaron de personas que serían interesantes contactar para que nos cuente su experiencia. Uno de esos casos es de una amiga que me comentó de este grupo de emprendedoras em, latinas que crearon esta comunidad, este grupo orientado a conectar mujeres latinas que están en Australia y ayudarlas en su desarrollo personal y su desarrollo profesional a través de seminarios, guías, webinars, publicación de oportunidades laborales, una serie de mecanismos. Este grupo se llama GALS en Australia, me parece que es un buen nombre, eh, que lo crearon ya hace un par de años. Tengo entendido que desde octubre del año 2019, ¿no? Y que hoy por hoy tiene más de 6.000 miembros, seguidores, todas mujeres, ¿no? La verdad es que cuando me comentaron esto, me pareció una idea fascinante y muy importante de difundir. Así es que pues las contacté y muy cordialmente han aceptado participar. Ellas son Claudia y Ale, son fundadoras de GALF. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Jorge. Buenos días. Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ustedes por participar. Bueno, primeramente quiero felicitarlas por esta idea, ¿no? Que como comenté me parece espectacular. Todos los latinos sabemos que no es fácil desarrollar una vida lejos de tu patria y en un país tan lejano como Australia o como puede ser Nueva Zelanda también. No es fácil para los latinos. Es inclusive más difícil si eres mujer. Así es que, ¿por qué? Porque enfrentan ciertos retos propios de la sociedad, que ustedes pues lo conocen inclusive mejor que yo, ¿no? Así es que felicitaciones y gracias nuevamente. Eh, tengo muchas preguntas para ustedes, la verdad, pero creo que lo mejor es comenzar desde el principio. Am, Así que quería preguntarles, ¿cómo así esta colombiana y esta mexicana llegaron acá a Australia? ¿Y cómo se conocieron? Te voy a dejar que empieces, Ale. Vale. Bueno, yo llegué a Australia en el 2018, principios del 2018, a estudiar una maestría, ¿no? Llegué en mi corazón y en mi conciencia, yo había tomado una decisión consciente de venir a estudiar. En realidad vine también porque mi pareja, él es australiano y habíamos tomado la decisión de vivir ya juntos y no estar haciendo esto de la relación a distancia. Entonces llego con ese plan de hacer la maestría y con una idea de, bueno, voy a encontrar un trabajo y para adelante, ¿no? Pero pues claro que eso es lo que te dicen los agentes, no va a ser tan difícil, mira, no está tan complicado. Y bueno, de entrada tener una maestría que era pues en inglés, yo había dejado de estudiar por casi 8 años y adaptarme a otra vez a volver a estudiar pues fue bastante duro. Entonces, bueno, empieza el camino de encontrar trabajo profesional. Afortunadamente tuve un trabajo profesional que era un trabajo por solamente un proyecto de 3 meses y como fue casi inmediato, yo pensé que iba a ser muy sencillo después encontrar otro más y me demoré mucho tiempo. Y de hecho lo que yo siempre le cuento a Claudia, a las Gales, es que de hecho no encontraba nada, ¿no? O sea, ni siquiera cualquier trabajo, no encontraba nada, no encontraba. Y finalmente encontré un trabajo trabajando como waitress en un restaurante italiano y bueno, ahí empezó como todo este camino. Finalmente, cuando ya termino la maestría, empiezo nuevamente a hacer la búsqueda de trabajo profesional, ya con un poquito más de herramientas, sin tener trabajo todavía profesional. Y empiezo a entender un poco más cómo funciona el mercado australiano, qué teníamos que hacer para aplicar a los trabajos y tal. Y en ese camino yo sentía que ya empezaba a conocer también más sobre Melbourne.
Entonces, en algún grupo de Facebook, Claudia hizo una pregunta sobre Melbourne. Ahora ya no recuerdo bien cómo era la pregunta, pero era relacionada a Melbourne, cómo era vivir en Melbourne. Y entonces yo le escribí y le dije, mira, bueno, Melbourne es tal, este es mi número, ¿no? Por si lo necesitas alguna vez. Y ella estaba en Colombia todavía. Pasó el tiempo, yo termino la maestría, viene Clau, bueno, de hecho Clau llegó antes de que yo terminara la maestría y me escribió un día, oye, estoy ya en Melbourne, pero para esto yo ya no había sabido de ella por meses, ¿no? Ya estoy en Melbourne, todavía no conozco a nadie, estaba recién llegada, ¿por qué no nos reunimos? Y yo le dije, claro que sí, estoy aquí en la universidad que está en Melbourne, en la ciudad, ¿por qué no vienes y nos tomamos un café? Y ahí empezó la amistad. Entonces, Clau, no sé si tú quieres Sí, expandir más. sí, y de hecho le dije a Ale que fuera ella la que comenzara porque de hecho ya estaba ella acá cuando yo llegué a Australia y es bien bonito porque yo creo que cuando la gente pregunta sobre el inicio de GALS, yo creo que inició con nuestra amistad, como Ale comenta, nosotras nos conocimos virtualmente a través de Facebook. Yo hice una pregunta yo llegué acá para estudiar inglés inicialmente, hice una pregunta y Ale, a pesar de no haber venido a estudiar inglés, ella me respondió y empezamos a chatear por Facebook. Y cuando yo llego a Melbourne en esa primera semana, claro, yo estaba súper asustada, la primera vez que vivía tan lejos de mi casa Claro. y sola además, y no conocía a nadie porque yo vine, sí, yo sola, no conocía a nadie acá, y le escribo y nos conocemos y nos pasó que yo creo que conectamos muy bien desde el principio y como que de una se dio una amistad. Ya luego terminé viviendo un tiempo con Ale, siempre me dio la mano y yo, digamos que nos gusta pensar y creemos que así es, que GALS empezó con nuestra amistad y eventualmente nosotras siempre nos estuvimos apoyando en el ámbito emocional, en el ámbito profesional, y precisamente esa amistad y ese soporte y conexión que teníamos nosotras, ella siendo mexicana, yo siendo colombiana, precisamente creo que fue lo que nos motivó a las dos para crear GALS en Australia. Y cuando Ale, y te voy a dejar, Ale, ahora que cuentes un poco como, digamos, la situación alrededor de cómo nació GALS en el momento en que decidimos crearlo, pero precisamente lo que nos movió fue replicar esa conexión y ese soporte que teníamos entre nosotras como amigas para apoyar a otras mujeres latinas en Australia. Muchas gracias, Clau. Sí, pues terminó la maestría y encuentro un trabajo profesional en el área que yo estaba buscando y fue muy, a lo mejor para mí un poco revelador porque yo ya tenía este trabajo que tanto estuve anhelando y me sentía un poco fuera de lugar, ¿no? Me costaba, de personalidad soy un poco introvertida, entonces a mí me costaba mucho trabajo entablar conversaciones, no sabía ni siquiera cómo entablar una conversación con alguien de la oficina, por ejemplo, o evitaba mucho, no sé, ir al área común para no encontrarme a nadie y tener que hablar. Y entonces yo me cuestionaba, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo quería este trabajo, ¿por qué me pasa? Y entonces estaba tomando también unas mentorías y ahí una de las personas del programa nos dijo, hay un programa de mentoría para áreas creativas como mercadotecnia o diseño y tal, y yo de profesión yo no estudié mercadotecnia ni nada de eso, yo estudié finanzas, pero me fui enfocando hacia el área de innovación y marketing digital y tal. Entonces decía, bueno, las personas que quieran tomar estas mentorías son gratuitas, es este grupo que se llama The Trenches, inscríbanse. Y yo me inscribí y yo dije, bueno, a lo mejor conozco a alguien que me pueda guiar cómo llevar este tema profesional en Australia. Y bueno, me hicieron un match con una mujer que trabaja en una consultoría muy grande acá en Australia y acordamos de reunirnos en esa consultoría para tomar un café. Entonces yo llego ahí. Yo en realidad, el programa es como puedes hablar de cualquier cosa, tanto de marketing como puedes hablar también de cualquier problema que tú tengas. Entonces yo lo quería enfocar mucho hacia por qué me estoy sintiendo así, cómo es que puedo interactuar. Y me sentía muy incómoda siendo introvertida también. Entonces, bueno, voy donde ella, tenemos esta reunión y entonces la reunión que estaba planeada para ser de más o menos 30 minutos terminó siendo por ahí casi de 1 hora.
y hablamos de muchas cosas. Entre esas cosas ella me decía como, mira, ser introvertida no es malo, tienes que cambiar tu forma de ser. Me recomendó ahí unos TED Talks, me recomendó libros, y a mí me dejó tan inspirada la forma tan genuina en la que ella me ayudó, que eso era un miércoles, ¿no? Yo ese miércoles salí con toda la inspiración del mundo. El sábado, Clau iba a ir a un taller de unas chicas que son mexicanas, que tienen un proyecto súper bonito que se llama Latin Stories Australia. Ella iba a ir a un taller, yo no podía ir a este taller porque trabajaba, pero el domingo me desperté muy temprano y entonces eran más o menos las 6 de la mañana. No sé por qué empecé a trabajar en mi laptop, abrí Canva y entonces me puse a diseñar algo. Yo no sabía ni por qué ni para qué lo estaba haciendo, pero es el logo de Gals en Australia. Entonces yo estaba haciendo una mujer, sí, estaba haciendo una mujer que era como morena, con el pelo negro, tenía un cactus atrás, había un koala, no sé. Pues cuestión que le hablé a Claudia y le dije, Clau, ¿por qué no hacemos un grupo para mujeres? Pero un grupo de Facebook que sea diferente, ¿no? O sea, un grupo que no sea para vender, un grupo que sea distinto, donde podamos compartir crear este grupo de soporte, ¿no? Sí, bueno, hagamos eso. Y Claudia, claro, tenía la inspiración de haber ido a este taller, y entonces dijimos, bueno, yo le decía, hagamos un grupo para mujeres mexicanas en Australia. Y Claudia me decía, bueno, pero pues sí, no, yo soy mexicana, ¿no? Ale, hagamos un grupo para mujeres en toda Australia. Más bien, yo me quería enfocar en Melbourne. Y yo en realidad no tenía tantos amigos tampoco, ¿no? Tengo amigos que viven en Melbourne, amigos de México que conozco desde hace tiempo, pero yo no había creado casi mi propia red de amistades. Entonces, bueno, sí, hagamos una red, no sé qué, empezamos con esto. Y así empieza todo, con un poco con esa ganas de hacer algo sin pensarlo tanto, ¿sabes? Porque fue como, listo, ya tenemos un logo, bueno, no sé cómo crear un grupo, ahorita investigamos y nació súper orgánico. Y en una semana ya éramos 500 mujeres. Wow. Y para nosotros fue como impresionante, era como, wow, o sea, hay una necesidad de tener una comunidad de mujeres unidas. Y empezamos a hacer talleres donde yo les contaba pues mi experiencia, cómo encontré trabajo, cómo mejoré mi LinkedIn, cómo hice cosas, y hablábamos, de repente también se nos ocurrió la idea de, bueno, hay que llegar a más partes, porque sí, en Melbourne podemos hacer los talleres, pero ¿qué pasa en Sydney? ¿Qué pasa en Adelaide? Y entonces, bueno, como que hicimos una convocatoria para tener embajadoras en diferentes ciudades, y ahí fue donde conocimos a Clau, en Sydney, virtualmente, ¿no? Y hicimos como una especie de entrevista y todo perfecto, y ellas nos ayudaron con los talleres, hacer talleres en Sydney, tuvimos talleres también en Adelaide, tuvimos talleres en Brisbane, y el último que vamos a tener con mucha emoción iba a ser Perth cuando empieza la pandemia, pero bueno, así fue que nace Gals en Australia. La verdad es que, como dije antes, es una excelente idea que nace en realidad de una necesidad, pero, y como ya lo he comentado en otros programas, ¿no? Lo importante es que no se quede en una idea. Siempre tenemos muchas ideas de proyectos y cosas que serían muy interesantes, muy útiles, cómo ayudar a la gente, cómo ayudarse a uno mismo también, pero por algún motivo lo dejamos en ideas, ¿no? Lo dejamos dormir o dejamos que pasa mucho tiempo. Pero en tu caso o en el caso de ustedes fue un momento de inspiración en un domingo y agarraste y para adelante. Comenzaste a crear y es así como suceden las cosas. Y como tú dices, se empezó a dar de una manera orgánica. Pero mira, solamente en 2 años, miren todo lo que han logrado. eh, y a las personas y al número de personas que han podido ayudar, que creo que es lo más importante. Entonces, ¿cómo se materializa esa ayuda? Tú comentaste que son a través de seminarios, ciertos programas. ¿Cómo es? ¿Es una suerte de talleres o cómo se materializa esa ayuda que ustedes brindan a las mujeres latinas acá en Australia? Bueno, Clau. Ay, ¿sí me escuchan? Sí.
primero, antes de responder la pregunta, me gusta mucho que traigas a colación, Jorge, lo de materializar las ideas, porque yo creo que GALS ha sido una plataforma para que muchas otras mujeres materialicen sus proyectos y sus metas. Y de hecho creo que nos pasó a Ale y a mí. Yo personalmente siempre había querido ser parte de un colectivo femenino cuando vivía en Colombia y siempre tenía la idea, pero bueno, tenía un trabajo bien demandante, digamos que no tenía el tiempo. Con Ale siempre habíamos hablado como que queremos crear algo. Ale quería decir, me decía, creemos una comunidad o quiero enseñar. Y finalmente yo creo que la mentoría que ella tuvo, más el taller al que yo asistí con Lattice Stories Australia, como, como el momento preciso, ¿no? Para decir, hace rato queremos hacer algo, somos amigas, hemos venido apoyándonos, materialicemos esta idea. Yo creo que tú lo has resumido bien, Jorge, diciendo materializamos la idea de poder trasladar ese soporte que nos prestábamos como amigas hacia otras mujeres. Y los talleres, me acuerdo que el primer taller que tuvimos, porque los talleres y los workshops, primero presenciales y luego con la pandemia online, fueron como, digamos, la primera forma de materializar ese soporte, y el primero que tuvimos fue sobre LinkedIn, porque no sé no sé muy bien cómo funciona en Perú, pero yo, hablando desde mi experiencia personal, yo no usaba LinkedIn en Colombia, pero en Australia LinkedIn es una red profesional súper importante para encontrar trabajo, trabajo en Australia. Y claro, cuando llegas acá y empiezas a enterarte como que, ah, bueno, tengo que utilizar LinkedIn para encontrar trabajo, pero ¿cómo funciona LinkedIn? ¿Cómo creo un perfil que sea atractivo para reclutadores, para gerentes de empresa? ¿Cómo hago? Y Ale ya había, digamos, tenía su perfil de LinkedIn creado, había recibido clases sobre LinkedIn y dijimos, bueno, nada, transmitamos ese conocimiento a otras mujeres para que puedan empezar a utilizar a LinkedIn como una herramienta para encontrar trabajo profesional. Y recuerdo que ese fue el primer taller, fue súper exitoso, creo que hubo más talleres sobre LinkedIn y luego como GALS creció tan rápido y había mujeres latinas, hispanas con diferentes profesiones, diferentes backgrounds. Algunas de ellas son psicólogas y dijeron, oye, yo quisiera ofrecer mi tiempo y mis conocimientos para dictar un taller sobre inteligencia emocional o sobre duelo migratorio o sobre estas diferentes emociones que se viven cuando tú estás tan lejos de casa. Y así se fueron, digamos que se fueron elaborando los talleres no solo alrededor de temas de desarrollo profesional, sino también alrededor de desarrollo y bienestar emocional. No, ese es muy, muy importante. Me imagino que lo más gratificante de todo este, no voy a decir labor, pero de todo este trabajo que hacen ustedes es de apoyar a las mujeres latinas, es ver cómo ellas consiguen sus metas, cómo consiguen ese empleo al que estaban apuntando, cómo llegan a desarrollar esa idea de negocio. Quizá ustedes la ayudan canalizando eh, por dónde comenzar. Eh, o, o en otro caso, ustedes están hablando del aspecto emocional de vivir lejos de tu país, cómo debe ser gratificante también ver cómo ellas empiezan a relacionarse y generar vínculos con otras mujeres que también participan dentro de esta comunidad y pueden eventualmente convertirse en amigas o ser un soporte en el aspecto personal, ¿no? Que tanto se necesita, porque la soledad te puede pegar mucho también acá estando lejos. Así es que yo en la página web de ustedes hay algunos testimonios de personas que pues, agradecen el haber participado por acá. Y estoy seguro que ustedes tienen muchos ejemplos de chicas que están agradecidas con ustedes por este trabajo y esta ayuda que han recibido. Sí, yo creo que esta parte que mencionas, Jorge, de la gratificación, cuando nosotras te decíamos, empezamos el proyecto como una manera de ayudar de una manera orgánica, sin tener tanto
como estructura, ¿no? Este va a ser el programa y esto es lo que vamos a hacer. Y se fue dando la estructura finalmente de GALS en Australia. Entonces, en el 2019 nosotras lo que hacíamos era que rentábamos, por ejemplo, un espacio en una biblioteca, ¿no? Que rentábamos ese espacio y hacíamos los talleres presenciales. Eso limitaba un poco en el número de participantes porque evidentemente pues no podemos tener 100 personas, por ejemplo, o si no el espacio iba a ser bastante costoso. Y empieza así GALS. Todos los talleres eran gratuitos en su momento. Entonces Claudia y yo iniciamos GALS en Australia también con una inversión de $100 cada una y con eso pagábamos los espacios y hacíamos todo esto. Y después empieza la pandemia y nosotras sabíamos que el reto ahora era la parte más de emociones, ¿no? Porque era mucha incertidumbre lo que estaba pasando. Nadie sabía qué iba a pasar en realidad. Entonces empezamos a enfocar los talleres como muchísimo más, no tan enfocados en la parte profesional, porque bueno, de entrada había que ser más pragmático, ¿no? En ese momento no hay tanto trabajo. No se sabe qué va a pasar y hay gente que de hecho está perdiendo su empleo. Entonces hay que ser pragmáticas y tratar de buscar oportunidades para las chicas, aunque no sea en áreas profesionales. Y entonces empezamos a hablar con gente, bueno, amigos y conocidos y hablar más de GALS. Y en este hablar con las personas fue, mira, yo conozco a alguien que puede dar un internship y te puede dar y puede pagar un poco, pero puede pagar. Mira, yo conozco a alguien que puede hacer esto. Yo conozco a alguien que ofrece internships y a lo mejor no te pagan, pero te dan todo este networking. Ok, bueno, empezamos a hacer eso. Y después había gente que nos contactaba y decía, oye, yo estoy empezando un proyecto, por ejemplo, una persona en Melbourne que estoy empezando un proyecto donde tomamos las temperaturas a los empleados en warehouses. Y todos mis amigos son australianos y todos están recibiendo ayuda del gobierno. Yo quiero ayudar a las personas que están más necesitadas y una comunidad como de mujeres como ustedes, quiero ver si están interesadas. Y entonces se generó un montón de trabajo ahí donde las chicas iban, tomaban las temperaturas y era un momento donde no había trabajo, por ejemplo, ¿no? Y fue muy bonito porque era como, listo, chicas, hay que ayudarnos entre nosotras, hay que hacer esto entre nosotras. Y etiquetaban a sus amigas y entonces, bueno, se hizo como este tipo de comunidad, de unión y de soporte, ¿no? Después cambia el modelo un poquito porque nos empezó a pasar que se registraban, no sé, por ejemplo, 100 personas para un evento y venían 20. Y entonces empezamos a notar que era como ese momento donde decíamos, bueno, es que a lo mejor por el hecho de que siempre ha sido gratuito, la gente deja de valorar el trabajo y es que es mucho trabajo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, hagamos esta parte de aporte voluntario. Y ha sido un cambio tan profundo para nosotras porque realmente nosotras no estábamos acostumbradas, ¿no? Y entonces empezarle a dar ya una forma a GALS en Australia, que GALS en Australia ya no sea nada más un proyecto, sino encaminarlo hacia que sea un registrarlo de forma legal y hacer todo de forma legal. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un proceso muy interesante y también ha sido muy gratificante que hoy día, por ejemplo, podemos también ofrecer empleo para chicas en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, una GAL, ella nos lleva a las redes sociales en Instagram y otra mujer mexicana nos lleva a las redes sociales en Facebook, bueno, la red social en la página en Facebook. Y es como poder ofrecer estas oportunidades que nunca nos imaginamos que también de nosotras iban a salir, ¿no? Poder pagar, ahora ya tenemos la oportunidad de poder, cuando hay una invitada, pues ya no es solamente, o sea, agradecemos obviamente su conocimiento y que lo quiera compartir, pero también una forma de agradecerles con un pago, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Y ha sido muy bonito, pero también ha sido muy bonito, por ejemplo, ver en programas que hemos creado, como tenemos un programa de mentoría que se llama The GALS Tribe, donde hemos tenido tantas chicas que no tenían empleo profesional por años, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de una GAL que ella tenía ya varios años en Australia y durante todo ese tiempo ella siempre había trabajado como cleaner, hasta que llegó un punto donde ella dijo, físicamente ya no lo puedo hacer, ya me duele el cuerpo, ya no lo puedo hacer y ya no lo quiero hacer, pero ella recibía llamadas para entrevista como cleaner y ella en su cabeza pensaba como ya, o sea, yo ya, no importa que tenga un background en marketing, ya me dediqué a esto y siempre me van a hablar para esto. Y empieza a hacer el programa y empezamos como ese trabajo de
de confianza sobre todo, ¿no? De mira, no, o sea, confía en ti misma, hay oportunidades, hay que arreglar tu LinkedIn, hay que arreglar y escuchar como las historias de cada quien. Y hoy, por ejemplo, ella trabaja en el área de comunicación y marketing para una escuela de maquillaje en Melbourne, y es súper feliz, ¿no? Entonces, ese tipo de historias... Son espectaculares esas historias. Sí, es eso, como chicas que llegaron en medio de la pandemia. Por ejemplo, este caso de otra gal que llegó en medio de la pandemia con una visa para hacer un internship, la discriminaron en ese internship y ella necesitaba encontrar otra oportunidad. Encuentra una pasantía a través de GALS en Australia. En esa pasantía, que no era pago, en ese momento no era pago, pero es una gran empresa que da mucho soporte y mucho mentoría, conoce a un startup, le dan empleo en ese startup, y su visa, bueno, ya cambió, las oportunidades se le fueron presentando, ¿no? Entonces son estas historias que de alguna manera nos inspiran a seguir haciendo, ¿no? Que muchas veces en el camino vamos dudando, como, ay, ¿será que hacemos otro taller? No, a lo mejor no, mejor ya no, estamos cansadas a veces también, pero cuando van saliendo todas estas historias es que decimos, no, vale la pena, o sea, vale la pena el tiempo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena seguir buscando contactos, que para mí eso es como la parte más increíble, porque a mí me costó muchísimo trabajo encontrar un internship, por ejemplo, cuando empecé. Y ha sido mucho más sencillo encontrarle a mujeres esos internships y ponerlos a la disposición de ellas cuando no es para mí, por ejemplo, ¿no? Y es muy bonito que muchas de ellas han tenido sus oportunidades, que van cambiando esa percepción de nunca voy a encontrar un trabajo profesional. Y eso yo creo que es para nosotros como la motivación, ¿no? El hacerlo todos los días y el trabajar duro. Y sí, para nosotros esa es la inspiración principal, ver el cambio. Y ahora ver también en el grupo de Facebook que chicas que dejan su empleo, bueno, publican ahí, estoy dejando mi empleo, pero si a alguien le interesa, yo las refiero. O hay una oportunidad en donde trabajo. Y es como esa unión y esa fuerza tan impresionante que la verdad para nosotros es súper inspiración. Ale, Claudia, la verdad es que lo que están comentando y a las personas que puedan escuchar les va a ser de mucha ayuda, no solamente por ver que sí se puede, sino que van a tener quizá la oportunidad, si están un poco perdidos, no saben por dónde comenzar, estas chicas eventualmente van a tener la oportunidad de por lo menos saber a quién acudir para buscar alguna guía, ¿no? Y esas son ustedes, esas son GALS en Australia. Así que felicitaciones por todo esto. Em, y por favor, lo siguiente que les voy a pedir es que digan sus datos de contacto, cómo contactarse en las redes sociales. ¿Cuál es la mejor manera de contactar a GALS Australia? Claro, bueno, tenemos Facebook, la página de Facebook es facebook.com/Gals en Australia. Tenemos Instagram, nos encuentran también como Gals en Australia. Tenemos LinkedIn también como Gals en Australia. Y tenemos el grupo privado de Facebook que es Gals en Australia, pero es por seguridad también de las miembros, ahora es solo por invitación. O sea, si conoces a alguien que está en el grupo, esa persona te puede invitar y nosotras aprobamos cada una de las aplicaciones, las solicitudes. Si hay alguien que no conoce a nadie porque apenas va a venir a Australia, el próximo año piensa venir o lo que sea, nos pueden escribir en el Facebook, en la página de Facebook, nosotras les tratamos de dar el acceso también. Y pues así es como nos pueden encontrar. Ale, Claudia, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por compartir estas experiencias, las experiencias de ustedes y las experiencias de personas o de mujeres que han participado en el grupo o esta comunidad que ustedes han creado. Va a ser muy importante para que eh, esas ideas que ellas tienen pues las puedan materializar, que creo que debería ser la palabra clave de esta conversación. Chicas, muchas gracias. Espero que puedan aceptar una invitación nuevamente, quizá cuando tengan algún proyecto que quieran publicar, por favor, las puertas de este programa va a estar abierto para ustedes, chicas.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. No se preocupen, ya estamos conversando. Gracias. Gracias, Buen Chao. día, chao. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle like. Y si quieres ver más contenido como este, no te olvides de apretar suscribir abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.